Si estás a punto de entrar a estudiar filología hispánica, grado en estudios hispánicos o como quiera que se llame en tu facultad, o ya estás en ello, es posible que los siguientes consejos te puedan ser de utilidad. Eso sí, antes de este vídeo te recomendaría este otro con consejos más generales para universitarios, concretamente filólogos. Y ahora sí, vamos con los consejos que yo te puedo dar sobre filología hispánica. Yo soy filólogo clásico, tengo alguna experiencia en filología hispánica, pero ya dejo dicho que no he terminado la carrera, por tanto no puedo dar tantos consejos como sí podría para filología clásica. El primer consejo es una extensión de un tema que ya estuve tratando en el otro vídeo de consejos generales para filología, y es la cuestión de la dicotomía de las asignaturas de lengua y de literatura. Como todo el mundo sabe o debería saber, cualquier filología se divide en dos grandes bloques, uno de lengua y otro de literatura. Por supuesto, cuando hablamos de lengua, hablo de lengua barra lingüística, cuando hablo de literatura, hablo de literatura barra cultura. Y como decía en el otro vídeo, está muy claro que normalmente quien entra a filología clásica lo hace por amor al latín y al griego, todo lo que rodea la cultura grecorromana. Quien entra a inglés normalmente es porque le interesa la lengua inglesa, quizá tiene esta admiración por la cultura anglo, normalmente no porque sepamos mucha literatura inglesa en bachillerato. Y luego, quien entra en filología hispánica suele ser, con sus excepciones, pero suele ser por el gusto por la literatura, por escribir, por la poesía, es decir, por el apartado de literatura, básicamente, no por el apartado de lengua, que al fin y al cabo, bachillerato en lengua, pues se dan 4 cosillas, es decir, los análisis sintácticos, un poco de morfología y poco más, pero luego no se da nada de gramática histórica, no se da nada de fonética, bueno, no se da nada, se da alguna cosilla, si acaso, de fonética, de gramática histórica, pero nada. Entonces, quien se mete en filología hispánica normalmente no es por la parte de lengua, sino por la literatura. Ahora, lógicamente, en filología hispánica vas a tener que hacer los dos tipos de asignaturas, te gusten o no. Y además aquí entramos en una cuestión que no se da tanto quizá en otras carreras. Por ejemplo, en filología clásica apenas hay asignaturas de cultura, casi todo es de lengua. Mientras que en filología hispánica la verdad es que el equilibrio entre los dos tipos de asignatura es muy 50%. Por supuesto, ya depende un poco de las optativas que uno escoja según sus preferencias, pero en principio hay un equilibrio bastante estable. Y entonces, como ya dije en el otro vídeo, intenta no obsesionarte, intenta no cogerles manía a estas asignaturas de lengua, porque no es infrecuente el caso de la persona que entra por la literatura y sale amando la parte de lengua. Entonces, mente abierta. Y de todas formas, como efectivamente lo que más problemas suele dar son las asignaturas de lengua, voy a empezar a dar consejos sobre las asignaturas de lengua. Y aquí entra en juego la limitación de la que he advertido al principio, de que yo no tengo la carrera de filología hispánica completa, entonces solo puedo hablar lógicamente de mi experiencia. Empezamos por la cuestión de que una de las asignaturas más difíciles de toda la carrera es la asignatura de gramática histórica, fonética y fonología históricas, historia de la lengua, en fin, depende un poco de cada facultad, se llama de una forma o de otra, pero gramática histórica. Ahora, ¿por qué es tan difícil esta asignatura? Bueno, pues primero, porque es una asignatura que es bastante compleja en sí misma, es una asignatura que podemos decir que es bastante abstracta, entonces es bastante difícil, eso en sí misma. Pero es que además, y aquí creo que está realmente la mayor dificultad de todas, que el problema realmente, o al menos gran parte del problema, no es en sí mismo la asignatura, que sea muy difícil, que lo es, como que para afrontar gramática histórica, primero tenemos que tener conocimientos razonablemente decentes de la fonética general, de la fonética española que se da en el primer año de filología. Entonces, como la fonética causa muchos traumas, sobre todo si el profesor es malo, entonces, pues bueno, incluso si aprobamos la asignatura, pero la aprobamos así por los pelos, que realmente no lo hemos entendido muy bien, pero hemos tenido suerte en el examen, ¿cuál es el problema de esto? Que la fonética nos va a estar haciendo falta en toda la carrera y muy especialmente en gramática histórica. Entonces, si no has entendido bien la parte de fonética general española, no puedes afrontar la asignatura de gramática histórica. Por lo que ahí ya empezamos cojos. Por tanto, consejo importantísimo,
atiende realmente, intenta aprender, intenta entender, intenta comprender, intenta absorber la fonética que te va a hacer falta durante toda la carrera y muy especialmente para gramática histórica, y luego gramática histórica a su vez te va a hacer falta para muchas otras asignaturas que vienen posteriormente, como historia de la lengua, como dialectología, etc. Entonces, por eso, otra vez, la asignatura de fonética es los cimientos. Y como no pongamos bien esos cimientos, ya luego vamos a estar cojeando durante todo el resto de la carrera. Así que, ya que estamos, aprovecho para poner mi vídeo sobre toda la fonética que tienes que entender sin rollos macabeos. Eso es realmente todo lo que yo tengo que decir sobre las asignaturas de lingüística en filología hispánica. Ahora voy a hablar de las asignaturas de la parte de literatura. Y aquí el consejo más importante es que vayas a clase. Ve a clase de literatura. ¿Y esto por qué? ¿Por qué considero yo que es tan importante? Quizá en muchas otras asignaturas no es tan importante ir a clase, pero en literatura yo considero que es importantísimo porque en clase precisamente lo que hace el profesor es un resumen de toda la asignatura. Él te está dando ya el resumen masticadito según su propio filtro, que es luego el que va a usar para corregir el examen. Y además en clase es muy fácil verle el plumero al profesor de qué le gusta, qué no le gusta o qué le gusta menos y de cómo explica él las cosas. Puedes cogerle incluso, por así decirlo, las gracias y luego eso de alguna forma puedes reflejarlo en el examen, ¿no? Así como un poco de complicidad. Lógicamente no escribas en el examen los tacos cuando los diga, pero entiendes, ¿no? Que si vas a clase puedes básicamente absorber toda la información del profesor, que es luego lo que tú tienes que ponerle en el examen. O sea, es que no hay ningún resumen mejor de nadie que del propio profesor, que es el que te va a corregir el examen. Luego, otro consejo, que este no es ni de lejos tan importante, pero sí te aconsejaría que vayas al día con las lecturas. Aunque, como digo, probablemente no sea tan importante, por supuesto, dependiendo del profesor, pero en general y según mi experiencia, no es tan importante ir al día con las lecturas, incluso, y esto es un poco políticamente incorrecto decirlo, pero incluso creo que es posible aprobar asignaturas de literatura sin leerse los libros, siempre y cuando hayas ido a clase, hayas, por supuesto, prestado atención a lo que se dice en clase, hayas prestado atención a los comentarios del profesor de las lecturas en clase, y también, muy importante, el profesor en la bibliografía da ediciones recomendadas de las lecturas y luego, bueno, normalmente al final es siempre cátedra, ¿no? Estos libros negros. No siempre, pero el 80% son cátedra. Bueno, con las ediciones recomendadas en la bibliografía por el profesor, tú te coges cada una de esas ediciones y te lees el prólogo, es decir, te lees la introducción, que hay algunas veces incluso que la introducción es más grande que el propio libro. Pues bueno, esa introducción, lógicamente, es muy importante. Vas a ver que muchos de los contenidos de la introducción, lógicamente, ya los ha dicho el profesor en clase, pero luego en la introducción también vas a ver que hay contenidos que no ha dado el profesor en clase. Y ahora, el profesor normalmente va a apreciar mucho si tú en el examen le plantas información de la que él no ha dicho en clase, sino que tú la has leído en el prólogo, porque eso lógicamente le está diciendo al profesor que te has interesado en la asignatura, que has hecho el esfuerzo, que te has leído el prólogo y se lo estás demostrando. De todas formas, lógicamente, yo te recomiendo, aunque no sea necesario, pero te recomiendo que te leas los libros, y es que, bueno, al fin y al cabo, si estás en filología, pues ya sabes desde el principio que tienes que leer mucho. Y si no te gusta leer, si no estás dispuesto a leer, pues no te metas en filología, básicamente. Ese, de hecho, es otro consejo. Si no te gusta leer, no te metas en filología. Y nada, eso es realmente todo lo que yo tengo que decir sobre filología hispánica según mi no demasiado dilatada experiencia, pero suficiente aún así. Como digo, si no lo has hecho ya, te recomiendo que te veas el otro vídeo con consejos generales para la universidad y concretamente para filología. Espero que todo esto te haya servido y mucho ánimo.